Método Delphi. Bueno, aquí se les va a hablar sobre conceptos, características, cómo funciona, cuándo se aplica y algunos ejemplos. Este método tiene como objetivo informar, analizar y demostrar, en la cual en la parte de informar nos ayuda a presentar el método Delphi como una herramienta eficaz para alcanzar el consenso entre expertos. Analizar nos ayuda a examinar sus características, funcionamiento y aplicaciones en diferentes contextos. Y la parte de demostrar nos ayuda a resaltar la importancia del consenso en la forma de decisiones en proyectos complejos. Empecemos sabiendo primeramente qué es el método Delphi. El método Delphi es una herramienta que busca el consenso dentro de un grupo de expertos sobre un tema específico. Aquí vamos a hablar sobre un objetivo específico del método, que es acercarse al consenso mediante el análisis y reflexión de un problema definido. También les vamos a decir 3 ejemplos de este método Delphi en base a nuestra carrera. Uno puede ser la predicción de tendencias de consumo, que nos ayuda a identificar las principales tendencias de consumo para los próximos 5 años. Otra sería el desarrollo de estrategias de marketing digital, en la cual aquí nos ayuda a diseñar una estrategia innovadora para captar clientes en un mercado competitivo. Y otro ejemplo sería evaluación de campañas publicitarias, que en sí aquí nos ayuda a determinar qué tipo de campaña publicitaria será más efectiva para una marca específica. Siguiendo el tema, vamos a hablar sobre el funcionamiento del método Delphi. El primer punto es la selección de expertos. Aquí se elige un grupo de especialistas en el tema. Segundo, llegamos a la primera ronda de preguntas. Aquí se envían preguntas para recoger opiniones iniciales. El tercero es el análisis de resultados. Aquí se recopilan y analizan las respuestas. Aquí en el cuarto punto llegamos a la retroalimentación. Aquí se informa a los expertos sobre las opiniones de los demás. Después llegamos a las rondas sucesivas. Aquí se repiten las rondas hasta alcanzar un consenso. Y luego las conclusiones. Aquí se documenta las conclusiones y se presenta el consenso alcanzado. Vamos a analizar cada punto con un ejemplo para que puedan entender mejor. Entonces, como les había comentado, llegamos a la selección de expertos, que es el primer punto donde se elige un grupo de especialistas en el tema que se vaya a tratar. Después vamos a la primera ronda de preguntas, donde se envían preguntas para recoger opiniones iniciales. Para esto hemos creado un ejemplo, el cual es la inteligencia artificial y el empleo. Una pregunta sería: ¿cuál cree que serán los 3 principales efectos de la IA en el empleo en los próximos 5 años? Ahorita que ya hemos creado esta primera pregunta, llegamos al análisis de resultados, donde se recopilan y se analizan las respuestas. Entonces, el ejemplo, siguiendo el caso de la IA y el empleo, el análisis revela que la mayoría de los expertos cree que la IA aumentará la demanda de habilidades técnicas y reemplazará empleos repetitivos. Después llegamos a la retroalimentación, donde se informa a los expertos sobre las opiniones de los demás. Siguiendo el ejemplo de la IA y el empleo, se informa que la mayoría cree que la IA reemplazará tareas repetitivas. Entonces aquí las opiniones están divididas sobre si se genera más empleos. Entonces, para esto llegamos a las rondas sucesivas, donde se repiten las rondas hasta alcanzar un consenso. El ejemplo es que los expertos reciben nuevas preguntas sobre el impacto en las industrias y las políticas necesarias. Entonces, aquí con el tiempo las opiniones se alinean y se eliminan desacuerdos, alcanzando un consenso. Y llegando al punto final, llegamos a las conclusiones, donde se documenta las conclusiones y se presenta el consenso alcanzado. Como ejemplo, aquí la conclusión es que la inteligencia artificial reemplazará trabajos repetitivos, creará demandas de nuevas habilidades. Entonces, así es como funciona el método Delphi. ¿Cuándo se aplica? Punto número 1. Prevención y planeación a largo plazo. Cuando se necesita predecir tendencias futuras en sectores como tecnología, economía, salud o educación, no existen suficientes datos históricos.
Como ejemplo tenemos identificar qué tecnologías serán claves en los próximos 10 años. Punto número 2. Innovación y desarrollo de productos. Cuando una empresa desea lanzar un nuevo producto o servicio, necesitamos entender cuáles serán las características más valoradas por el consumidor en el futuro. Como ejemplo tenemos definir los ingredientes de una nueva línea de productos alimenticios naturales. A continuación, les voy a enseñar de cuándo se aplica este método Delphi en lo que es la carrera de mercadotecnia para poder entender un poco mejor el tema. Ejemplos de cuándo se aplica el método Delphi en lo que es la mercadotecnia. Objetivo número 1. Predicción y tendencias de consumo a futuro. ¿Cuál es el ejemplo? Que una empresa de alimentos desea anticipar los cambios de preferencias de los consumidores para los próximos 5 años, como por ejemplo sería un aumento de alimentos funcionales o sostenibles. Aplicación. En este punto aplicamos el método Delphi y se selecciona un panel de expertos en nutrición, comportamiento del consumidor y marketing y realizamos rondas sucesivas que se les pregunta sobre qué productos tendrán mayor aceptación y sus respuestas se analizan estadísticamente. Cada ronda permite que las opiniones agregadas y el consenso sean emergentes. Objetivo número 2. Determinación de factores claves para una campaña publicitaria exitosa. ¿Cuál es el ejemplo? Que una agencia de marketing quiere identificar los elementos más efectivos para una campaña publicitaria destinada a un nuevo segmento de mercado como la generación Z. ¿Cuál es la aplicación en el método Delphi? Que se convoca a un grupo de especialistas en diseño gráfico, comunicación digital y análisis de audiencias. A través de cuestionarios y análisis estadístico de las respuestas se identifican los factores con mayor consenso, como el uso de memes, influencers específicos o plataformas preferidas como el TikTok. Ambos de estos ejemplos se utilizan el método Delphi estadístico, ayuda a tomar decisiones informadas en entornos de la mercadotecnia complejos en donde las opiniones y el consumo de los expertos son claves. A continuación les voy a presentar un ejemplo de aplicación de método Delphi y cómo se descomponen los diferentes ejemplos que encontramos aquí. Primordialmente tenemos la calificación de los expertos. La calificación de los expertos se refiere a la evaluación y selección de individuos que poseen conocimientos especializados relevantes para el tema en cuestión que se lo está realizando. Este proceso es crucial para garantizar que las opiniones y juicios sean de alta calidad y de mucha utilidad. Después encontramos el promedio. El promedio se refiere a la media aritmética de las respuestas proporcionadas por un grupo de expertos durante las rondas de cuestionarios que se los está realizando. Después encontramos la variación estándar. Es una media que indica cuánto se desvían las respuestas individuales de los expertos respecto a la media del grupo. Una desviación estándar baja sugiere que las opiniones están bastante alineadas, mientras que una alta indica una mayor variabilidad de las respuestas. Después la ponderación asignada. En método Delphi se refiere a cómo se evalúan y se consideran las respuestas de los expertos a lo largo de las rondas de los cuestionarios. Este proceso es fundamental para alcanzar un consenso y se basa en varios principios como la recolección de opiniones y la retroalimentación. Después encontramos el valor alcanzado. En el método Delphi proviene de un proceso estructurado y colaborativo que permite a un grupo de expertos llegar a un consenso sobre un tema específico, ya sea un proceso interactivo o un análisis de opiniones de expertos. Y por último, el grado de cumplimiento. En el método Delphi se refiere a la medida en que se alcanzan los objetivos establecidos con el proceso de consulta a expertos y se logra un consenso entre los temas tratados. Este grado de cumplimiento determina a través de varios factores, ya sea en definición del problema y objetivos y la selección de expertos que hayamos obtenido. Para la siguiente demostración práctica del método Delphi vamos a tener como tema
cuántas horas consideran que es necesario que un alumno universitario estudie a la semana para tener éxito académico, lo cual vamos a hacer recolección de respuestas en diferentes rondas a los expertos para poder llegar a una respuesta final en la que todos o la mayoría estén de acuerdo. En este caso hemos recolectado a 6 expertos sus respuestas de cuántas horas consideran, en lo cual vamos a anotar sus respuestas. Tenemos 6, 12, 8 y 4. Una vez tenidas las respuestas, tenemos que sacar el promedio y el rango. Para el promedio, básicamente tenemos que sumar todo esto, lo cual nos da un resultado de 66. Y procedemos a dividir por el número de respuestas, lo cual son 6 respuestas de 6 expertos y nos da un rango, un promedio de 11. Y seguido de eso tenemos que sacar lo que es el rango, que básicamente es ver entre todas las respuestas cuál es la menor. En este caso es 4, y cuál es la mayor, que en este caso es 22. En la primera ronda podemos ver que los expertos, entre todas sus respuestas, tenemos un promedio de 11 horas, que es lo considerable que un estudiante debe estudiar para tener éxito académico a la semana, y tenemos un rango que va entre 4 a 22 como máximo. Entonces vamos a hacer nuevamente una recolección de respuestas de los mismos expertos hasta poder llegar a una respuesta final, lo cual los expertos se basarán en las respuestas de los demás, que son de forma anónima, y podrán considerar para la siguiente ronda si necesitan reajustar su respuesta. Es decir, el experto que puso 4 puede que tal vez considere que es muy pocas horas y cambie su respuesta a un número mayor, y el que puso 22 puede que reduzca o aumente. Una vez recolectadas las respuestas en la siguiente ronda, hemos obtenido estos resultados de los expertos que igual participaron en la primera ronda, lo cual podemos ver que reajustaron sus respuestas, dándonos las siguientes. Lo cual se hace el mismo procedimiento que hicimos en la ronda 1 de sacar el promedio y el rango, que solo es sumar el número de respuestas y dividir para el mismo número. Una vez hecho el procedimiento de obtener el resultado de la suma de las 6 respuestas de los expertos, dividimos para 6 y tenemos como promedio 16.66, que se redondea a 17, y como rango tenemos 9, que es el número inferior, y el máximo, que es 28. En esta última ronda, la ronda 3, hicimos el mismo procedimiento que en las anteriores y nos dieron como resultados en promedio 17,83, que se redondea a 18, que nos da a entender que entre los 6 expertos que participaron consideraron que 18 horas de estudio a la semana es necesario para tener éxito académico. Como pudieron ver, es necesario hacer estas 3 rondas en este método Delphi para poder llegar y reajustar las respuestas entre los expertos y así tener una respuesta que asegure la confianza y que la mayoría o todos, si es que es posible, estén de acuerdo con ella. Este método nos sirve para poder, dentro de una organización, tener respuestas que den, como ya lo dije, confianza, y que no dependamos de la respuesta de una sola persona y que los demás se sientan tal vez que no están de acuerdo, sino consideramos la respuesta de cada uno de los expertos calificados para entre todos llegar a una conclusión y tener un éxito en la respuesta que estamos buscando sobre la problemática o el tema planteado. Yo a continuación les voy a explicar cómo realizar un ejercicio del método Delphi en Excel. Ya, para comenzar, aquí tenemos las preguntas que se realizaron a los expertos, que en este caso utilizamos la escala de Likert. Ya. Bueno, a continuación, en esta tabla podemos observar que aquí tenemos las respuestas de los expertos. Como podemos ver, el experto 1 en la pregunta 1 nos dio una respuesta de 4, en la pregunta 2 de 5, en la pregunta 3 de 5, en la pregunta 4 de 3 y en la pregunta 5 de 5. Así podemos ver con el resto de los expertos. Ya, a continuación tenemos
tenemos la media. En este caso, para sacar la media, tenemos que escribir el signo igual y la palabra promedio. Ya, aquí seleccionamos la primera opción y enmarcamos las celdas que queremos sacar el promedio y damos enter. Y como pueden observar, ya me da la media. Esto tenemos que hacer con el resto de preguntas. Ya, a continuación, para sacar la mediana, lo único que tenemos que hacer es escribir la palabra igual, el signo igual y la palabra mediana. Seleccionamos la primera y de igual manera enmarcamos las celdas que queremos sacar la mediana. Como pueden ver, ya me da una mediana de 4. La moda simplemente es el número que más se repite, que en este caso es 4. En la pregunta 2 igual es 4, en la pregunta 3 igual es 4, y así sucesivamente con el resto de preguntas. Ya, a continuación, para sacar el coeficiente de asimetría, que se utiliza para medir la distribución de las respuestas de los expertos a lo largo de las rondas. Eh, para sacar, para sacar el coeficiente de asimetría, escribimos lo siguiente: el signo igual y coeficiente de asimetría. Aquí la primera opción, doble clic y de igual manera marcamos las celdas que queremos sacar el coeficiente y enter. Como pueden ver, ya me da el coeficiente de asimetría y esto tenemos que hacer de igual manera con el resto de preguntas. El rango, que es la diferencia entre valor máximo y mínimo de un conjunto de datos. Ya en este caso la diferencia entre 3 y 4, 1, la diferencia entre 5 y 4, 1, la diferencia entre 5 y 4, 1, y así sucesivamente con el resto de preguntas. Ya. A continuación, para sacar la desviación estándar, lo único que tenemos que hacer es escribir el signo igual y la palabra best.p. Seleccionamos esta y de igual manera marcamos las celdas que queremos sacar la desviación estándar. Como pueden ver, ya me dio aquí la desviación estándar. Y ya. A continuación, la suma de rangos, que simplemente es la suma de las respuestas por pregunta. En este caso, 4, 4, 8, 8 y 3, 11. Bueno, eso tenemos que hacer con el resto de las preguntas. Ya, a continuación, en la siguiente tabla podemos ver la tabla del experto 1. En este caso tenemos la desviación estándar, que simplemente copiamos lo que ya sacamos en la anterior tabla. De igual manera, el coeficiente de asimetría solo lo copiamos y pegamos acá. Ya, ahorita sí, en la puntuación de grupo, que simplemente es la misma fórmula que utilizamos para sacar la media, que es signo igual, la palabra promedio, seleccionamos y enmarcamos. Enter. Como pueden ver, ya me da la puntuación de grupo. Esto tenemos que hacer con el resto de las preguntas.